Hola, buenas a todos. Mi nombre es Alejandro Fernández Bruña y quiero daros la bienvenida a la tercera de las audiocríticas y audiolibros de este 2023. Hoy hablaremos de Rey de los Sargazos, el segundo poemario de Pablo Enguita Fontecilla. Nacido en Santoña en 1994, se graduó en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. En 2020 resultó ganador de la 39ª edición de los Premios José Hierro para jóvenes escritores de Cantabria, con el poemario El acorde de Tristán. Tiene 2 artículos publicados en la revista Apostasía con los siguientes títulos: La deconstrucción del shonen, One Punch Man, y Del héroe de las 1000 caras a Harrison Ford y Ryan Gosling, hacia una nueva masculinidad, lo que refleja el gran interés del autor por el cine. Y es que el poemario está lleno de referencias a películas, pero no solo eso, pues lo relevante es que la materia prima del poemario son las imágenes, sucediéndose unas a otras de manera líquida. En 2021 fue incluido en la antología poética Cuando dejó de llover, 50 poéticas recién cortadas. Actualmente ejerce como docente de lengua castellana y literatura. En el acorde de Tristán veíamos que la lógica, más terrenal o más absurda, es la que hacía avanzar al poema, mientras que en Rey de los Sargazos las conexiones que se establecen entre los elementos son de distintas naturalezas, pero todas ellas más sutiles e imprevistas. Hemos dejado atrás la rudeza del nudo Borromeo, más cerebral y abstracto, para pasar al hilo de Ariadna, apenas visible con la luz de la luna o el flash del móvil. Y es que, como dice el poema de E. E. Cummings con el que abre el poemario, "Since feeling is first, who pays any attention to the syntax of things?". Ahora prima el sentimiento, no la sintaxis de las cosas. Para ejemplificar de dónde viene el autor poéticamente, leeré mi poema favorito de su anterior libro. Se llama Sofisma, lo que hace pensar que el autor consideraba como poética una falsedad presentada como verdad, lo que da mucho juego, como veréis a continuación. Confundimos la posibilidad con la probabilidad. Fuimos diseñados para pensar en lo posible y subsistir con lo probable. Es posible que mañana, cuando despierte, haya una jirafa en mi cuarto, pero esto no es ni de lejos probable. Es posible que mañana no despierte siquiera. ¿Cómo saber si es probable? Aún así, es probable que despierte, sobre todo porque es posible. Es tan posible que mañana despierte solo como que despierte con una jirafa. Es más probable que despierte con una jirafa que con Albert Camus, porque está muerto. Hay muchas jirafas muertas, pero también vivas. Me baso, por tanto, en las últimas. No hubo más de un Albert Camus, como no hay más de un Pablo Enguita. Es tan imposible que haya 2 Albert Camus como que haya 2 Pablo Enguita. Entonces no despertaré con Albert Camus. Pero es probable que despierte con Pablo Enguita. Y si yo despierto con Pablo Enguita, por posible y por probable, ¿con quién despertará Albert Camus? Supongo que con la jirafa, si antes no despierto yo con ella. Aunque todavía hay dejes de esta antigua voz en algunos poemas del nuevo poemario, como podemos ver en el poema Sorata Kenouchi o Blow Up, comparadlo con este poema de Rey de los Sargazos. Se llama Una. Por cuanto se ha visto, la luz será negada para aquellos que revelen la evidencia. Más allá de lo mostrado existe un reino tácito compuesto de ajados blasones y esperas cubiertas. Allá, en aquel dominio inerme, el despertar tan solo impide el reguero, no el mecanismo que hace brotar el agua. Bien pudiera una estrella desollarse con el ruido de su reflejo y ofrecer al hombre un triunfo encarado como una clementina. Bien pudiera el hálito de un asteroide convertirse en regreso del diluvio para mostrar, terminar de una vez por todas con la esperanza y dilación de la inabarcable promesa que la fe de quien ha contemplado lo tan ajeno y tan remoto nunca por tales pruebas se renovaría. Pero vayamos al título. El título, Rey de los Sargazos, ya supone un misterio para mí desde el comienzo. En el primer poema aparece: aquí abajo al nivel cero, comulgamos en profundidad. Tu cuerpo, Rey de los Sargazos. Investigando sobre ello, leo en Wikipedia que el Mar de los Sargazos es una región situada en el Océano Atlántico con una superficie total, aunque variable, de 3.500.000 kilómetros cuadrados. Es característica por tener bosques marinos superficiales de plancton y algas. Vale, no entiendo nada. Sigo. Fue uno de los descubrimientos de Cristóbal Colón en su viaje a América, donde comenzó el mito de que este bosque superficial frenaba los barcos, cuando en realidad era la corriente del Golfo. Pero de repente veo una sección denominada literatura, lo que hace que salten mis alarmas de filólogo. Efectivamente, el Mar de los Sargazos ha aparecido en innumerables ocasiones a lo largo de la historia de la literatura. Aquí siguen algunos ejemplos, de los que deduciremos qué puede significar el título. En su cuento Los buques suicidantes, el escritor uruguayo Horacio Quiroga cuenta que es habitual, o al menos no tan raro, abandonar un barco a la deriva cuando éste deja de funcionar. Así leemos en el cuento:
Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. Barcos con trayectorias propias, libres, independientes, seguimos. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen, por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Se cuenta la historia de la aparición de un buque fantasma cuya tripulación había desaparecido. Cuando intentan tripular la embarcación de nuevo, los marineros, uno a uno, se van lanzando al mar desde la apatía más extrema, a excepción del narrador, el único superviviente, que dice: «En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aun los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya». Primera pista. Esta idea de no defenderse de los propios sentimientos está presente desde el mismo epígrafe del poemario, una cita del poema Since Feeling is First de E. Cummings. Y es que, claro, al priorizar el sentimiento, algo debe quedar relegado a segundo lugar, por fuerza, porque ese since implica que el cambio sucedió hace no mucho. Leemos en la cita, and excuse my bad English, «Then, love, leaning back in my arms, for life's not a paragraph, and death, I think, is no parenthesis». Queda patente desde antes del primer poema el alejamiento del autor de una concepción anterior de su poesía, más relacionada con el intento de sistematizar la realidad, volviéndola párrafo y sometiéndola a las lógicas del texto. Pero ahora, como sabemos que la vida no es ni puede ser un párrafo, la muerte no podrá ser tampoco un paréntesis, porque no hay paréntesis ni interrupción posible en algo que ni empieza ni acaba. La siguiente aparición del mar de los sargazos la encontramos en Sobre héroes y tumbas, del argentino Ernesto Sábato. Este texto confirma esa especie de locura que se adueña de todos los que pasan por ese lugar. Fulgor acaso producido por algas, luminosidad fantasmal pero poderosa, semejante a la que en las noches de los trópicos, navegando sobre el mar de los sargazos, había entrevisto yo mirando con ahínco hacia las profundidades oceánicas. Combustión fluorescente de algas que en el silencio de las fosas submarinas alumbran regiones pobladas de monstruos. Monstruos que no salen a la superficie sino a insólitas y temibles ocasiones, propagando la consternación entre los tripulantes de los barcos que tienen la fatalidad de pasar en sus cercanías, sucediendo que esas tripulaciones enloquecen y se arrojan al agua, de modo que las naves, abandonadas a su suerte, como mudos testigos de la calamidad, navegan luego durante años o décadas a la deriva, fantasmales y ambiguas, llevadas y traídas al azar por las corrientes marinas y por los vientos, hasta que las lluvias, los tifones de los mares orientales, el poderoso sol de los trópicos, los monzones del mar Índico y el tiempo, simplemente el tiempo, pudre y desgarra sus cascos y sus mástiles, hasta que todo concluye carcomido por la sal y por el yodo, por los hongos y por los peces, y sus restos finales desaparecen en las profundidades oceánicas, muchas veces cerca del mismo monstruo que inició la catástrofe y que, atenta y perversamente inexorable, vigiló durante años y años la desvaída y absurda peregrinación de aquella nave condenada. Lo que genera el mar de los sargazos en los marineros que pasan cerca es muy similar a lo que provoca el canto de una sirena. Comparten el mismo efecto, a saber, la pérdida de la cordura de todo aquel que pase cerca. Entiendo, pista número 2. Si Pablo Enguitas afirma como rey de los sargazos, quiere decir que está construyendo un reino imposible, un reino sobre lo imposible, pues por el carácter móvil de la superficie y la falta de vida animal que plantea el terreno, es un lugar realmente inhabitable, relacionado además con leyendas populares que ponen en cuestión lo que allí sucede, o deja de suceder más bien. Mientras que Odiseo tuvo que atarse al mástil para no sucumbir a los cantos mágicos de las sirenas, relacionadas en gran medida con el más allá, con lo invisible, con el contacto con algo más grande y anterior que nosotros, Pablo decide instalarse en la isla misma de las sirenas, en ese mar de los sargazos, en esa zona de transición y de contacto entre lo real y lo imaginario. Siguiente texto, prosa del Observatorio de Julio Cortázar. Leemos: «Otra revolución deberá esperar su tiempo como las anguilas bajo los sargazos. Llegar a ella es también serpiente negra de ida, lentos peldaños hacia la plataforma que reta el musgo astral, serpiente plateada de regreso, fecundación, desove y muerte para otra vez serpiente negra, marcha hacia las cabeceras y las fuentes, retorno dialéctico donde se cumple el ritmo cósmico. Todavía es tiempo de sargazos, de guerrillas parciales que despejan el monte sin que el combatiente alcance a ver una totalidad del cielo y mar y tierra. En cada árbol de sangre circulan sigilosas las claves de la alianza con lo abierto, pero el hombre da y toma la sangre, bebe y vierte la sangre entre gritos de presente y recidivas de pasado, y pocos sentirán pasar por sus pulsos la llamada de la noche pelirroja.
Los pocos que se asomen a ella perecerán en tanta picota, con sus pieles se harán lámparas y de sus lenguas se arrancarán confesiones. Uno que otro podrá dar testimonio de anguilas y de estrellas, de encuentros fuera de la ley de la ciudad, de arrimo a las encrucijadas donde nacen las sendas tiempo arriba. Una vez más, se reitera ese sentido del sargazo como lugar de encuentro con lo oculto, con lo extraño. Además, aparece también el carácter cíclico de toda dialéctica, y es que el poemario se estructura efectivamente como tesis, antítesis y síntesis. Y vuelta a empezar, como en la cinta de Moebius, anverso y reverso conciliados, cinta de la concordia en la noche pelirroja de hombres y astros y peces. En 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne le dedica el capítulo 11 al mar de los Sargazos. Podemos leer: el mar de los Sargazos, hablando propiamente, cubre toda la parte sumergida de la Atlántida. Algunos autores han llegado incluso a mantener que las espesas hierbas de las que está sembrado las ha arrancado de las praderas de ese antiguo continente. Es más probable, sin embargo, que esas masas herbáceas, algas y fucos, arrancadas de las orillas de Europa y América, hayan sido arrastradas hasta esa zona por la corriente del Golfo. Esa fue una de las razones que llevaron a Colón a suponer la existencia de un nuevo mundo. Ahora se sugiere la posibilidad remota de que esa vegetación flotante venga de la Atlántida, oculta debajo de esa misma masa de algas y plancton, pues el fenómeno es tan llamativo que es propicio a la fantasía y la elucubración. Acumulación de objetos venidos de todas partes del mundo, enorme aleph involuntario, rizoma de algas y plancton, síntesis donde convivir. Por último, en Tristes tópicos, Claude Lévi-Strauss narra su paso por el mar de los Sargazos de la siguiente manera: el cielo fuliginoso del mar de los Sargazos, su atmósfera pesada, no son el único signo manifiesto de la línea ecuatorial. Sintetizan el clima en el cual se han enfrentado dos mundos. Este melancólico elemento que los separa, esta bonanza donde no solo las fuerzas maléficas parecen refugiarse, son la última barrera mística entre lo que aún ayer eran dos planetas opuestos por condiciones tan diferentes que los primeros testigos no podían creer que fueran igualmente humanos. Un continente apenas hollado por el hombre se ofrecía a otros hombres cuya avidez no se contentaba con el suyo. Todo iba a replantearse por este segundo pecado: Dios, la moral, las leyes. Efectivamente, el mar de los Sargazos como el resultado del enfrentamiento entre dos mundos, la superación de la tesis y la antítesis, que todas a su vez fueron superación de lo anterior. Y es que el poemario, como decía, está estructurado en tres partes. La primera se llama Tesis, Mare Serenitatis, uno de los mares que contiene la luna. Está dedicada a su hermano Sergio. La serenidad, la calma, la tranquilidad del hogar. La segunda parte es Antítesis, Lacus Somniorum, uno de los lagos lunares, nombrados por Giovanni Riccioli, selenógrafo que mapeó la luna y cuyos nombres seguimos empleando aún. Esta parte está dedicada a Mitsuya Miyamizu, la protagonista de la película Your Name o Kimi no Nawa. Estamos en la parte del sueño, del deseo, de la metamorfosis. La tercera y última parte del poemario es Síntesis, Mare Frigoris, esta vez dedicada a su primo Álvaro y a Higinio Sainz Rosas. En ese Mare Serenitatis o mar de la serenidad, veremos que si se recolecta la miel antes de tiempo, no se obtendrá el sabor dulzón ni la textura óptima, haciendo una defensa de la espera, una apología de la paciencia, pues la fatiga es propia de los taures, donde el apicultor, como el poeta, descansa los meses de verano hasta que es hora. El bosque sonríe porque sabe que el banquete conlleva el don de la clarividencia. Pero ¿qué hacer con esta clarividencia? ¿Qué hacer con una llama en las manos? Por cuanto se ha visto, la luz será negada para aquellos que revelen la evidencia, pues como dijo Cocteau, el papel del poeta no es probar, sino afirmar sin suministrar ninguna de las pruebas embarazosas que posee y de las que sabe su afirmación. En este tiempo dilatado por la espera, el jardín perdió su estatus de museo. Desde entonces ya no ha vuelto a ser el paraíso, solo únicamente la voz del crecimiento y de la muerte. El jardín, lugar para el remanso y la paz, bosque pactado, se está llenando de maleza y convirtiéndose poco a poco en un bosque. Por eso acaba el poema, llamado Arco, origen en griego, diciendo: necesitamos un fuego en el bosque, aunque lo dice entre paréntesis, como el que dice algo que no quiere o no debe decir. Y desea ese fuego porque, como leemos más adelante, se ha vertido en el jardín de las Hespérides y ahora parece un solar más que un vergel. La parte central del poemario, Lacus Somniorum o el lago del sueño, es la más extensa de todas, aunque en verdad los poemas por lo general no superan la página en todo el poemario. Comienza con la canción de amor de Hamlet, príncipe de Dinamarca, diciendo:
y no queda ya sino el cieno de lo pensado ante la indiferencia del corral nocturno. Vemos que esta parte está llena de personajes y personas reales. Hamlet, Julián el Ciego, John Edensor Littlewood, Dolly Kyle, la Mistress de Bill Clinton, Juan Simón o Rey Ayanami, entre otros. Es la parte más narrativa del poemario, y aquí vemos que la sintaxis que había caracterizado hasta ahora el poemario se expande y se diluye en un mar de nombres y lugares, tanto ficticios, venidos de películas y series, como reales, los minúsculos, traumáticos recuerdos de un pueblo de sal. Entramos así a una galería de caras, pasadas y presentes, entre las que vamos paseando mientras nos miran a los ojos fijamente, aunque no siempre aparece el nombre de la persona a la que se dirige, sobre todo cuando habla la persona que ama, siempre ausente, sin nombre, aunque, como dice, escrito esté en el libro de provincias de quien es hija. Por otro lado, aquí el avance de los jardines a través del páramo es definitivo. No sabemos si tiene un carácter positivo o negativo, teniendo en cuenta que antes quería, en voz bajita, un fuego en el bosque. Pero lo que sabemos es que el jardín, que hace unas cuantas páginas suponía únicamente la voz del crecimiento y de la muerte, un simple recordatorio del paso del tiempo, ahora vuelve a avanzar a través del páramo, y el crecimiento es visto casi como un volver a su lugar de origen, al orden del museo. Pero, como dice más adelante, la hermosa disposición de ciertas formas no responde al orden de su materia, sino al caos que las circunda. Así, la belleza surge del enfrentamiento entre dos clases de armonía, siendo la belleza el tercer y último elemento de esa tríada, la síntesis de esas dos armonías antitéticas, a saber, el caos y el orden. La última parte, Mare Frigoris o Mar del Frío, comienza con el planteamiento de una sexta vía atomista. Deducimos, a través de la putrefacción, observable en los tejidos, que la muerte es la misma en Tokio y Las Vegas. Pablo Enguita parece seguir la idea que propuso Fernández Mayo en Antibiótico, diciendo: damos vueltas a la Tierra en espiral para pensar que todavía es plana, que el equipo A y Jorge Luis Borges no son la misma cosa. Después del ejercicio de contrastes entre la tesis y la antítesis, la síntesis solo podrá ser la integración de los dos estadios previos en uno superior. Por eso cabe preguntarse si ese viaje de fin de curso a Grecia es lo más importante. Everything is broken, como dijo un compañero sobre Atenas. Quizá ese sea el paisaje de fondo ahora. Un tablero roto, un croma mal puesto, un holograma con glitch. Nos dice al final del poema: lo mismo vale tu existencia que el principio QWERTY o la contaminación del Ganges. La solución es personal y en mi caso consiste en adorar Lost in Translation, ver cómo se pudren lentamente 9 millones de nipones mientras se enamoran Bill Murray y Scarlett Johansson. Ya hacia el final, cuando el poemario empieza a adquirir un tono de despedida, vuelve a la defensa de la tranquilidad mediante una advertencia. Mira, este es el fruto de la impaciencia, una montaña de fúnebre deseo carente de proporción. Hoy se marcha y nos abandona la muerte que tanto nos ha entregado. Devolvámosle el favor con la ruptura de un florero. Dejemos que en paz se marchiten sus dones. Luego, si tuviera que decir alguna cosa negativa del poemario, sería sobre la edición. Más allá de la tipografía de la portada, o de que el índice esté todo en negrita como en las ediciones de pretextos, lo que supongo que son cosas de gusto mío personal, me limitaré a comentar cosas objetivas. La edición carece de páginas en blanco, que generalmente suelen situarse entre el índice y el título de la primera parte, o entre el título de la primera parte y el primer poema, o entre el último poema de la primera parte y el título de la segunda parte, en fin, se entiende. Supongo que ha sido por ahorrar, porque los títulos de las partes están en distintos lugares a lo largo del poemario, a veces a la izquierda, con el primer poema a la derecha, y a veces a la derecha, con el primer poema en el anverso, pero siempre sin separación. No me había dado cuenta de lo agobiante que puede llegar a resultar hasta que lo he visto. Y por último le he preguntado a Pablo, intentando mantener la tradición que inauguró Ramanadai, qué pregunta le gustaría que le hicieran y cuál odiaría respecto a su poemario. La pregunta que odiaría que le hicieran es: ¿crees que es ininteligible? Y le encantaría que le preguntaran sobre el uso del paréntesis en el poemario, pues sí que es llamativa la presencia continuada de estos añadidos al texto. La mayoría de veces son aclaraciones, retracciones, ampliaciones, confusiones incluso, pero sí que es verdad que al introducir elementos de las más diversas naturalezas, se da un juego de voces y perspectivas en el poemario, pues el poemario está lleno de estas pequeñas zonas delimitadas para otras voces. De hecho, en el poemario solo aparece una vez Rey de los Sargazos para referirse al cuerpo de la amada, y es entre paréntesis. Parece ser que las cosas más importantes del poemario se dicen precisamente entre paréntesis, en voz baja.
Es en esas acotaciones donde está la voz de Pablo, tanto cuando las hace como cuando no, viendo cómo las hace y qué pasaría si no las hiciera.